Pues después de todo esto, y vamos a también hablar un poquito de ello con nuestro siguiente invitado, que es Rolando Cartaya, investigador de la Fundación de Derechos Humanos en Cuba. Si alguien sabe, obviamente, de regímenes represivos, si alguien sabe lo que es salir de su país y luchar precisamente para que la democracia y la libertad regrese a su patria, es precisamente nuestro invitado. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti y gracias por estar en el 10% ese de cubanos que son tus amigos también. Sí, no tengo muchísimos amigos cubanos también. Lo que pasa es que ¿quién no hace amigos? Yo no tengo familia aquí, casi toda mi familia ahora son mis verdaderos amigos, pero es verdad que aquí en Miami hay muchísimos venezolanos, sí, igual que tengo amigos cubanos, argentinos. Soy una niña muy, ¿cómo se dice?, muy plural. Tengo muchos amigos por todos los sitios, pero sí me importa que me comentes tu opinión sobre lo que estábamos hablando con nuestros invitados. A mí me aterra, Rolando, sembrar campañas de terror sin que hayan pasado. O sea, yo soy muy cuidadosa porque recibo todos los días en la radio decenas de llamadas en mis mensajes de gente, incluso ahora, que me está diciendo que no quiere ir a la universidad porque tiene miedo de que, como es venezolano, se lo vayan a llevar. Y en este momento, hasta donde yo tengo alcance, lo que se ha comentado en medios, solamente esas personas con órdenes de deportación y pasado criminal están siendo llevadas. Ajá. Algo parecido de ese terror que tú hablas está pasando con los cubanos que llegaron claro, por las visas de parol humanitario, que la administración Trump ha dicho que está mal usado. Realmente yo recuerdo que yo salí de Cuba como preso político y mi padre salió con un parol. Pero aquel parol se lo dieron porque él estaba vinculado al Comité Pro Derechos Humanos en Cuba, usaba su carro para transportar a Ricardo Bofill, etcétera. Entonces, la administración de Biden usó esto para, digamos, para neutralizar el éxodo desordenado que había a través de la frontera. Y funcionó hasta cierto punto en el sentido de que bajó, por supuesto, la entrada a través de la frontera, pero también entraron muchas personas que no lo merecían. Nosotros tenemos en la fundación el proyecto... ¿Cuántos represores no han entrado cubanos? aquí? 135 tenemos en este momento. Fíjate, y ahí hay 135 represores cubanos. 135 y ahí hay ex jefes de prisiones, gente de la seguridad del Estado, ex fiscales, ex jueces, o sea, una cantidad de gente que realmente no merece ese parol humanitario. Otras personas llegaron, bueno, porque sus familiares o amigos les pusieron esta posibilidad y llegaron. Y lo mismo que estás diciendo acerca del TPS, yo creo que tampoco en ese caso va a ser una deportación masiva, ni mucho menos, sino sencillamente la gente es ajustar los estatus y crear un programa realmente migratorio que se adapte a esas necesidades. Porque también es verdad que mucha gente que llegó con esos TPS tampoco estaba en la condición de tener un TPS. Y el TPS hay que recordar que es un estatus temporal, no es un estatus definitivo. Aquí hay personas que tienen 10, 12 y 14 años y hasta 17 años, en el caso de algunos salvadoreños, con un estatus temporal. Hay que ajustar esos modelos migratorios y bueno, yo creo que si alguien quiere hacer algo real, honesto y que funcione dentro del sistema migratorio de los Estados Unidos que está quebrado, es precisamente limpiando y ajustando cada uno de esos programas. Y en el caso de los cubanos, estos del parol humanitario tienen una mejor posibilidad porque el parol humanitario es por 2 años y los cubanos al año pueden pedir el ajuste de la residencia, o sea, por la ley de ajuste cubano. Entonces, definitivamente yo tampoco creo que es muy pronto para juzgar a la administración. Creo que está en sus mejores propósitos terminar con estos regímenes, narcodictaduras, incluyendo a la de Cuba, porque aunque no lo parece, Cuba lo que ha hecho es lo que le llaman los americanos outsource, o sea, lo hace a través de Venezuela, a través de Nicaragua, pero igual está vinculada a este entramado de crimen organizado, de terrorismo, etcétera. Por eso te quería preguntar, Rolando, hoy salió la noticia obviamente de la sanción a Orbit, que fue lo que se creó una vez que la primera vez Western Union dejó de funcionar. Se las arreglaron para acceder a una especie de umbrella muy bonita, pero al final del día era más de lo mismo. Y ahora ya se impide también, se paralizan los servicios de dinero a través de Western Union a la isla. De alguna forma lo que están haciendo es apretarle las clavijas y tratar de ahogar al régimen. Ahora, yo te hago una pregunta como experto. ¿Cuán eficaz realmente es eso
en el día a día, cuando ya hemos visto que obviamente por la necesidad se han creado negocios paralelos donde enviar dinero a Cuba, uno va a Hialeah ahora mismo y le dice de $100, llévaselo a mi tía Pepita en tal, y los $100 están puestos en la isla mañana. Es decir, ya hay otras formas de poder hacerlo. Pero yo creo que esto no deja de ser algo simbólico y algo fuerte para torcer al régimen. Exacto, desde el punto de vista cuantitativo, el primer golpe a Fincimex, que fue la precursora de Orbit, después Orbit dicen que pasaron las computadoras para el lado, pasaron al personal. Así las sillas. Ajá, exacto, y le pusieron un cartelito que dice Orbit. Pero desde ese momento, el aparato militar empresarial, que es el que controla todas las divisas en Cuba, el Grupo Gaesa, empezó a perder entradas vía remesas. El economista Emilio Morales calculaba que antes de eso, Gaesa tenía un promedio de 1.900 millones de dólares anuales a través de las remesas a Cuba. Y sin embargo, en este año pasado, hasta mayo más o menos de 2024, lo que habían podido ingresar eran alrededor de 35 millones. Y es lo que tú dices, o sea, la gente está usando otras vías, usa las mulas, usa agencias informales, también le ha entrado mucho dinero al sector privado y eso es lo que el gobierno resiente y por eso ha abierto ahora estas tiendas en dólares para tratar de recaudar todos esos dólares. Porque esto lo que hace ahora es que además reabre esas tiendas en dólares donde solo se puede pagar en dólares, con lo cual la caja chica la vuelve a abrir, ¿no? Ajá. Exacto, empezaron con una y ya tienen proyectos para 50 de esas tiendas, que incluso las personas que tenían lo que le llaman moneda libremente convertible, es un tipo de moneda que ellos han creado mediante tarjeta, que era un depósito, tú depositabas los dólares y sin embargo esas tarjetas no las puedes usar en estas tiendas en dólares. Claro, es que cuando se habla de negociación, no es que se negocia, hay que tener cuidado también con el término negociación y con el término acuerdo y con el tema acercamiento. Nosotros desconocemos realmente cuál ha sido, si es que ha existido una negociación. Lo que sabemos únicamente es que esos individuos regresaron a casa y que no hubo que devolverles nada valioso de lo que ya estaba en prisiones federales de los Estados Unidos. Pero la pregunta es válida. Si tú quieres negociar ahora mismo con Cuba, aunque tú odies lo que queda de los Castro, a Díaz-Canel y a toda su parentela, ¿con quién te puedes acercar para tomar algo que funcione en Cuba? Pues tiene que ser cerca. ¿Eso significa que tú lo reconozcas como presidente de Cuba? Absolutamente no, pero tiene que haber alguien. Venezuela es igual. Tú puedes tener a una banderada como es María Corina, que lo está haciendo de maravilla y que me parece la gran heroína de toda esta historia. O el señor González Urrutia de viaje por todos los países. Pero al final del día, si yo le digo al señor González Urrutia que quiero negociar el petróleo, es como que se lo esté contando al pajarito que tengo en mi casa, por mucho cariño que le tenga, porque no tiene ningún poder fáctico sobre Venezuela. Entonces, hay que ser realistas. ¿Con quién, si usted quiere hacer algo en Venezuela en estos momentos, tiene que hablar, le guste o no le guste? ¿Quién tiene poder sobre el ejército, sobre las compañías, sobre el país? ¿Quién tiene Maduro, ese...? Sin duda. Y lo mismo pasaría en el caso de Cuba, aunque el caso de Cuba, Cuba no tiene nada que ofrecer. No, claro. Cuba no tiene nada que ofrecer, o bueno, no tiene nada que ofrecerle a su pueblo, porque hay que recordar que hace poco el Miami Herald hizo una investigación donde vio documentos de CIMEX y de Gaesa y determinó que una sola de las empresas de ese grupo Gaesa, el grupo Gaviota, que es el grupo de turismo más importante de ellos, pero ellos dominan el mercado al detalle, detallistas, dominan gasolineras y otras cosas, pero solamente el grupo Gaviota tenía en cuentas bancarias 4.260 millones de dólares. Wow. En cuentas, mientras que el gobierno le estaba diciendo a la ONU que no tenía para comprar medicamentos y no tenía para comprar el combustible para las termoeléctricas. Yo recuerdo que hicimos una vez un programa de López Calleja que estaba por Luxemburgo y se hablaba de los paraísos fiscales que había también en Luxemburgo con la cantidad del dinero que se han robado al pobre pueblo. ¿Cuál crees tú que podría llegar a ser la salida, Rolando? Me lo vas a contar después de la pausa. ¿Cuál crees tú que podría ser la salida
democrática para la isla. ¿Cómo ves tú una posibilidad que hasta por 60 y pico años ha sido absolutamente imposible, pero que los más optimistas creen que con la muerte de Raúl quizá pudiera llegarse a abrirse esa ventana? Una pausa y regresamos. Vamos el tercio, estamos hablando de Cuba ahora porque salió la noticia de que se ha sancionado a Orbit, también se han paralizado los envíos de dinero a través de Western Union y se podría hablar también en un futuro de hacer todavía más fuertes ese tipo de medidas, por ejemplo, con los vuelos a Cuba, que ya estuvieron durante un tiempo interrumpidos y que podría volver a ocurrir. Y esto que yo le estaba comentando antes a nuestros invitados anteriores, que me parece muy interesante, en el Senado, el senador Scott ha vuelto a plantear la ley democracia para evitar que esos represores, que tristemente son gente terriblemente dañina en sus países, puedan llegar aquí como uno más y acogerse también a estos estatus migratorios. Es lo que me parece, de entrada, todas estas personas han llegado aquí mintiendo. Han llegado mintiendo en sus formularios de inmigración, porque los formularios de inmigración tienen preguntas muy claras, muy puntuales, que te dicen, ¿usted tuvo vínculos con el Partido Comunista? ¿Usted tuvo vínculos con alguna organización militar o paramilitar? ¿Usted persiguió a alguien por razones de religión, de raza, de política? ¿Usted estuvo empleado en algún centro penitenciario? Y ahí tienen que haber contestado que no, claro. ¿Me entiendes? O sea, realmente lo que hicieron fue mentir y están por eso aquí y deberían ser deportados. Ahora, por ejemplo, estos que se han identificado, ¿cuál es, Rolando, ese que creo que estaba en Weston o estaba por Lauderdale o algo así, uno que lo detectaron, que había mentido, que estaba viviendo además maravillosamente bien, se le identificó, se sabe quién es, dónde vive, qué hace, y sin embargo ahí está? De momento están ahí. Nosotros le hemos dicho siempre a las personas que denuncian, que en definitiva son las que es en lo que nosotros basamos estos expedientes represores, que si ellos están dispuestos a denunciar al FBI con un affidavit, con una declaración jurada, que esa persona les hizo daño, que esa persona fue su represor en Cuba, nosotros lo podemos pasar a Seguridad Nacional y al FBI, y que entonces el FBI se ocupe. Por ahora no se han ocupado tanto. Este del derribo me estaba diciendo Ali, ahora que no recordaba, fue uno de los que participó en el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate, que estaba allá y se armó tremendo revuelo porque se le había identificado. Raúl Pardo Rodríguez. Raúl Pardo, exactamente. Lo teníamos desde el año 2022, lo teníamos en la base de datos, pero resulta que después el hombre viene acá y entra por parol humanitario y estaba aquí. No sé realmente qué ha sido de él, pero obviamente este hombre participó en el derribo de las avionetas, tiene una responsabilidad penal y obviamente no tiene nada que hacer aquí, pero además de eso debe ser enjuiciado. Es copartícipe del asesinato de ciudadanos americanos. Estuvo persiguiendo, por cierto, la avioneta de José Basulto, después de que los dos hermanos, no recuerdo el nombre exactamente ahora, pero que derribaron las avionetas, fueron dos hermanos que iban a bordo de un avión, pero él reconoció que él había perseguido la avioneta de Basulto. Entonces, y según se dice, no la derribó porque se perdió entre las nubes. Pero obviamente es escandaloso que una persona así reciba un paro humanitario. Rolando, yo te hacía una pregunta que es como frotar esa lámpara que yo decía que se había secado ya con el tema. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se puede hacer realmente para devolver la democracia a Cuba? Son demasiados años, la gente de alguna manera tiene esperanza, pero al mismo tiempo la ha perdido. Ya viene llegando de nuestro queridísimo Willy, se ve difícil y uno ve que generación tras generación se murió Castro, pero llegó Raúl. Tienes a Díaz-Canel, que yo no creo que dure más que un helado en la puerta de un colegio, porque no creo que sea una persona que pueda sustituir de alguna forma a los Castro. Pero ¿quién podría realmente encargarse de la isla, del gobierno de la isla o del régimen de la isla? ¿Tú no crees que sería un momento, una ventana perfecta con todos esos dinosaurios verde olivo que están ya caducos y muchos de ellos se han muerto y las nuevas generaciones que no están realmente tan interesadas? ¿Tú crees que habría una ventana ahí para poder...? Obviamente todos ellos le tienen terror a Raúl Castro, que siempre dice, estoy retirado pero con un pie en el estribo.
Sí, pero tiene también un pie en la tumba, que Dios me perdone, pero porque también no soy tampoco crápula, con un pie en la tumba. Entonces, lo que pueda pasar después, Marian, es imprevisible, pero sí es obvio que una vez desaparecidos ellos, hay una ventana, por lo menos hay una ventana de oportunidad para que algo pase. Sucede que esta casta militar y hereditaria está muy acomodada en Cuba. La gente, nosotros hacemos un informe mensual de protesta y muchas de las protestas lo que dicen es, llévense todo lo que quieran, pero déjennos vivir. Déjennos vivir a nosotros, porque realmente no dejan vivir al pueblo de Cuba, no le dan oportunidad, lo tienen cerrado desde todos los puntos de vista. Hay una crisis multisistémica en el país, pero además de eso tienen cerrada la economía, persiguen al sector privado, persiguen a los cuentapropistas, persiguen, qué sé yo, el cambio de moneda en la calle, todo es perseguido. Entonces habría que ver dentro de esa casta si hay, no sé, un Gorbachev, alguien, una persona que pueda de repente tomar ese relevo. O bueno, tendríamos que ver realmente qué va a pasar, no nos podemos adelantar, pero yo cuando me preguntan y viéndolo desde afuera, algunas entrevistas que he dado, por ejemplo, en España, digo, la única oportunidad que yo veo cercana es que realmente en el momento en el que Raúl Castro desaparezca pueda haber una pugna de poder. Tampoco hay gente que esté muy identificada que pudiera seguir el régimen, pero bueno, tendremos que dar tiempo al tiempo, porque además incluso los presos políticos que fueron excarcelados no fueron liberados, fueron excarcelados porque ahora están condicionalmente con la idea de volver a la cárcel. Por último, 30 segundos, se devolvió a Cuba también a la lista de países patrocinadores del terrorismo, donde era obvio que debería haber permanecido. Sí, solamente por decirte, entre los estadounidenses que viven en Cuba desde hace décadas, hay por lo menos 4 que tienen muertos a su haber. Estaba Joan Chesimard, que mató a un policía en el Turnpike de New Jersey, Charlie Hill, que mató a otro policía en Nuevo México. Está Ali Lavid, que mató a 8 personas en las Islas Vírgenes estadounidenses, y está Guillermo Morales, que mató a 4 personas, era el bombardero del Frente de Liberación Nacional, el ELN, puertorriqueño, que mató a 4 personas en Nueva York, en Frances Tavern, una bomba. Acabó con 4 personas ahí, y sin embargo Cuba los tiene como... Todos acogidos allí. Todos acogidos, o sea... A golpe de mojito. Digo yo, pregunto si debe o no debe estar en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Rolando, tenemos que hacer un programa más extendido para que podamos hablar de esto y de otras cosas, porque yo sé que a través de los informes que ustedes realizan tienen información espectacular que compartir también con nuestros amigos. Te invito para que vengas próximamente, pero que conversemos solamente del tema Cuba y podamos exponer alguna de esas cosas que ustedes están trabajando. Cómo no, con gusto. Señores, hemos llegado al final de nuestro programa, no sin antes decirles que, mire, en Univista están tirando la casa por la ventana, 40% de descuento. ¿Por qué? Pues porque está comenzando el año y también quieren que usted se beneficie de los buenos precios y sobre todo de la buena calidad y de los buenos servicios. Así que haga uso de ese número de teléfono. Si necesita un seguro de salud, de auto, de vida, de casa, de propiedad, ahí lo tiene todo englobado bajo una misma sombrilla. Univista Insurance. Que pase usted una feliz noche y nos vemos, si Dios quiere, mañana. Chao, chao.